A continuación voy a compartir con ustedes un video que es la continuación de la semana pasada para describir básicamente lo que vamos a hacer hoy día, que es la estadística descriptiva, que es donde vamos a reconocer e identificar los elementos más importantes de una estadística descriptiva para poder trabajar justamente lo que viene en la siguiente clase, que son las tablas estadísticas. Presten atención, por favor, jóvenes. Con los conceptos que hemos mencionado antes, podemos ahora dar una idea más clara del área de estudio llamada estadística descriptiva. Aquí tenemos una definición. La estadística descriptiva es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a describir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. Supongamos que tenemos una población dada y que de ella obtenemos una muestra. Ahora se aplica un conjunto de preguntas o mediciones a cada uno de los elementos de esta muestra y se obtiene un conjunto de datos. Los estudios que se efectúan en la estadística descriptiva buscan describir las características de la muestra. Se utilizan números, tablas y gráficas para hacer esas descripciones. Estudiaremos algunos de estos elementos en este curso. En cambio, en la así llamada estadística inferencial, se busca extender la información obtenida de una muestra a la población completa. En este caso, es importante contar con una muestra representativa de la población y no existe seguridad completa de la validez de las afirmaciones. Estas pueden enunciarse únicamente con un limitado grado de confiabilidad. Visto lo anterior, podemos ahora iniciar el estudio de algunas técnicas de la estadística descriptiva. A ver, jóvenes, ¿vieron el video? Sí, profe. Sí, profe. Ya, jóvenes, miren, la estadística descriptiva básicamente es el estudio de la población muestra y variable, en la que nosotros esos datos vamos a trabajarlos en tablas estadísticas. Ya, y hoy día vamos a desarrollar justamente esos conceptos, básicamente de una forma teórica y práctica. Primero vamos a ir a la teoría, a explicar justamente estos conceptos. Miren, la estadística, como dijimos la vez pasada, la semana pasada ya como parte introductoria de la unidad didáctica, la estadística es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Porque utiliza un método, que es el método científico. Y utilizando el método científico, la estadística se apoya a una ciencia exacta que es la matemática, ¿no? Entonces, como es una ciencia, va a hacer que, ¿qué cosa? Estudiar hechos y fenómenos de cualquier naturaleza. Hoy en día la estadística se aplica en todos los campos de la ciencia. Hasta un mecánico aplica estadística. ¿Por qué? Porque sencillamente va a recolectar, clasificar, organizar, analizar e interpretar datos, o sea, información que nosotros podemos, o que el investigador va a recopilar de acuerdo a un objeto de estudio. Y esta información la podemos nosotros presentar, o los resultados la podemos presentar en tablas y gráficos estadísticos. De tal manera que esas tablas y gráficos estadísticos a mí me van a permitir, ¿qué cosa? Estimar o predecir un resultado. De tal manera que lo puedo comprobar. Y esta estimación o esta predicción de un resultado a mí me sirve para sacar conclusiones, ¿no? Y de acuerdo a esas conclusiones yo puedo hacer, ¿qué cosa? Puedo tomar una decisión. En sí, la estadística nos sirve justamente eso, para hacer un proceso de recolección, de clasificación, de organización y análisis de datos con la única finalidad de comprobar un resultado para tomar decisiones. La finalidad de la estadística me permite a mí tomar decisiones.
O sea, poder mejorar algo que está yendo mal o sencillamente optimizar algo que ya está en camino, ¿no? A eso se refiere la estadística. Ahora miren, existen dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva nosotros, como ya hemos dicho, podemos tabular, o sea, organizar los datos en tablas y gráficos estadísticos. Y esos datos pueden ser numéricos, cuantitativos o no numéricos, cualitativos. Y esa presentación en las tablas, yo a través de esas tablas puedo organizar, obtener una conclusión y predecir algo, ¿no? Generalizándolo a partir de ello. Y es donde entra la estadística inferencial, en donde esas conclusiones que son obtenidas de la población o la muestra, a través de ellas yo puedo inferir, puedo predecir, puedo calcular o establecer un posible resultado, ¿no? A través de una conclusión, pero utilizando la teoría de las probabilidades. Entonces, la estadística descriptiva está íntimamente relacionada con la estadística inferencial. Y nosotros vamos a estudiar estas dos estadísticas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Correcto? Ahora, en la estadística descriptiva vamos a estudiar tres conceptos fundamentales: población, muestra y variable. Miren, primero, la población. ¿Qué cosa es la población? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Ustedes la pueden encontrar en libros, inclusive en el internet. Pero yo he tratado de captar una que se adecue más o menos a lo que vamos a estudiar. La población es el conjunto total de individuos, o sea, de entes, seres, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que estamos interesados en obtener algunas conclusiones. Un ejemplo de población podría ser todos los estudiantes del Instituto de las Fuerzas Armadas, o todas las personas del distrito de Comas, o todos los niños menores de edad del distrito de San Juan del Lurigancho, ¿no? O sencillamente todos los infectados por COVID-19 en Lima Metropolitana. Esa vendría a ser una población. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero estudiar de esa población? Por ejemplo, de los habitantes, de toda la población de los estudiantes del instituto. A ver, ¿qué me gustaría, como investigador, qué quisiera saber yo de ellos? Por ejemplo, su edad, su peso, su talla, su índice de masa corporal, o su preferencia deportiva, o de qué lugar provienen, de qué región, o a qué fuerza pertenecen, ¿no? Marina o Ejército. O cuántos estudiantes desertaron en estos 2 últimos años. O sea, esa es la información que yo quiero estudiar. Esas informaciones, supongamos que yo me pongo a entrevistar a cada uno de ellos, puede demorar un poco, ¿no? Si la población es más grande, peor todavía. Supongamos que en el Callao deseo saber, ejemplo, en Bellavista, deseo saber de esa población cuál es la preferencia de las amas de casa sobre un tipo de detergente. Ejemplo, ¿no? Ponerme a entrevistar hogar por hogar me va a tomar demasiado tiempo. Para eso yo tengo que utilizar una parte nada más de esa población, y esa parte se llama muestra. O sea, de la población voy a coger un pedazo, una parte, para yo poder estudiar solamente esa pequeña parte y proyectarla hacia la población. Puedo establecer una proyección, una predicción, una inferencia. Pero esta muestra tiene que ser representativa. ¿Qué quiere decir representativa? Que tiene que tener las mismas características de la población. Por ejemplo, ustedes que son de topografía, ustedes son una muestra representativa de toda la población del instituto, de las Fuerzas Armadas, o sea, de los estudiantes. Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, miren este ejemplo. Acá tenemos toda la población y voy a sacar una muestra. Por ejemplo, un estudiante de cada carrera constituiría una muestra, ¿no? ¿Y es representativa? Sí es representativa, porque esta muestra, cada uno de los integrantes de esta muestra tiene las mismas características que la población, pues, que esta población. Por ejemplo, que todos son de procedencia militar, son mayores de edad,
tienen las mismas autoridades, se rigen bajo los mismos reglamentos, etcétera, etcétera. Yo no podría coger la población del instituto y agarrar una muestra de Senati, ¿no? O de José Pardo, o de TECSUP, no, a pesar de que son institutos tecnológicos, sin embargo son poblaciones distintas. O sea, tengo que coger una muestra de la misma población, que sea representativa, que tenga las mismas características. Jóvenes, ¿me están siguiendo? Claro, profesor. Profe, Sí, profe. Entonces, acá viene el ejemplo, miren, los 1.700 estudiantes del instituto y una muestra, 30 estudiantes de la carrera de electrónica industrial, que podría ser una muestra. Ahora miren, todo eso que yo quiero estudiar de una población, su preferencia, su edad, su talla, su temperatura, ejemplo, preferencias deportivas o preferencias culinarias, todas esas características que a mí como investigador me interesa estudiar, a partir de este momento se va a llamar variable estadística. ¿Y qué cosa es una variable estadística? Es una característica susceptible de ser medida, o sea, todas las variables que voy a estudiar pueden ser medidas, tanto numéricas como no numéricas. ¿Cuándo se dice que es una variable numérica? Cuando es una variable cuantitativa, aquellas que pueden ser medidas numéricamente. Y una variable cuantitativa puede ser discreta y continua. ¿Cuándo se dice que es discreta? Cuando es un número exacto. ¿Y cuándo se dice que es una variable cuantitativa continua? Cuando es un número inexacto. Por ejemplo, variable cuantitativa discreta, número de hijos, número de computadoras, número de sillas, número de carpetas, número de autos. ¿Cuándo se dice que es una variable cuantitativa continua? Cuando es un número inexacto. La estatura, el peso, la talla, la temperatura, la humedad, la velocidad de un auto. Esas son variables cuantitativas porque se pueden medir numéricamente, en forma exacta discreta o en forma inexacta continua. ¿Y cuándo se dice que es una variable cualitativa? Cuando no se mide numéricamente, porque es una cualidad, una categoría, un atributo. Por ejemplo, el género, la religión, nivel educativo, el grado militar, son variables cualitativas que no se pueden medir numéricamente. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa es el dato estadístico? El dato estadístico es el valor de la variable. Por ejemplo, el peso, 52 kilos, ese es el dato estadístico. La edad, 25 años, ese es el dato estadístico. La temperatura, 36 grados, ese es el dato estadístico. Lugar de procedencia, Huánuco, ese es el dato estadístico. Y acá lo podemos ver, mire, a través de estos ejemplitos. Mire, primer ejemplo, población, los 1.700 alumnos del instituto, la muestra 30 estudiantes. ¿Qué quiero saber de estos 30 estudiantes? Para poder proyectarlo a la población. Su género, su edad y su procedencia. Género, masculino, ese es el dato estadístico. La edad promedio, 24 años, ese es el dato estadístico. La procedencia, Lima, ese es el dato estadístico. En el siguiente ejemplo, población, todos los turistas extranjeros que arribaron a la ciudad del curso en el mes de julio del 2018. De todos esos turistas que arribaron durante ese mes, voy a coger 100 turistas. ¿Qué quiero saber de estos 100 turistas para poder proyectarlo a la población? Su país de procedencia, cuántas veces visitó el Cusco y la edad promedio. A ver, país de procedencia, Brasil, ese es el dato estadístico. O sea, más gente de Brasil. ¿Cuántas visitas tuvieron en promedio? 2 visitas, ese es el dato estadístico. La edad promedio de esos 100, 44 años, ese es el dato estadístico. Jóvenes, ¿se entiende? Sí, profe, sí. profe, ¿puede Listo. explicar otra vez, profe? Ya. Estamos tratando lo que es población, muestra y variable. La población es un todo. Es un conjunto de individuos, observaciones o cosas. La muestra es una parte de la población. En matemática le llamamos la población conjunto universal y la muestra vendría a ser un subconjunto, una parte del conjunto. Ahora, ¿qué quiero estudiar yo de esa muestra?
por ejemplo, en este primer ejemplo, el género, la edad y la procedencia. Esas vendrían a ser las variables. El género, variable cualitativa, la edad, variable cuantitativa, la procedencia, variable cualitativa. Ahora, pero estas variables tienen un valor, pues, numéricos y no numéricos, ¿no? Ese valor se llama dato estadístico. Por ejemplo, el género, masculino, dato estadístico. La edad promedio, 24 años, ese es el dato estadístico. Y la procedencia, Lima, ese es el valor de la variable de la procedencia, tendría que ser el dato estadístico. ¿Y qué cosa es el dato estadístico? Es el valor de la variable, que puede ser numérico, cuantitativo, discreto, continuo, o puede ser cualitativo. Listo, vamos a los ejercicios. Y a continuación voy a compartir con ustedes la pantalla que siempre trabajamos. ¿Observan la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Miren lo que dice el ejercicio. Dice, supongamos que el gerente del Hotel Marriott desea conocer la preferencia deportiva del personal administrativo que trabaja en este hotel, para lo cual decide aplicar una encuesta a 60 de los 120 trabajadores. Pregunta, ¿cuál sería la población ahí? 120, profe. Muy bien, Orellana. 100%, 120. trabajadores, 120 trabajadores del Hotel Marriott. Claro, que representa el 100%. Muy bien, Orellana. Voy a comenzar a calificar las intervenciones orales correspondientes a la segunda semana. Orellana Montalvo. Listo. ¿Y cuál sería la muestra? 60. Muy bien, Venancio, Junior Venancio. 60 trabajadores. O sea, de los 120 voy a agarrar la mitad. Y la pregunta sería, ¿cuál es la variable? ¿Qué es lo que quiero saber yo de estos 60 trabajadores? La preferencia, profesor. La Conocer la preferencia preferencia deportiva del deportiva de los personal trabajadores. administrativo. La preferencia Sí, deportiva. preferencia deportiva. Eso es lo que quiero saber. Esa vendría a ser mi variable, ¿no? Mi preferencia, la preferencia deportiva. O sea, ¿qué deportes prefieren, pues, no? Puede ser fútbol, básquet, natación, vóley, atletismo. ¿Y esa qué variable sería? ¿Qué tipo de variable? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, profe, cualitativa. Cualitativa. Ignacio, Cualitativa. muy bien, Ignacio, porque la preferencia deportiva no se puede medir con un número. El fútbol, el vóley, la natación no se puede medir con un número. Venancio, Canchari Junior. Listo, nota de intervención oral. Segundo ejercicio, dice, se desea conocer las drogas que consumen los adolescentes del Cerro El Pino, para lo cual se encuestó a 150 adolescentes de esta localidad. Pregunta, ¿cuál sería la población ahí? ¿Cuenta? 150, bro. 150 adolescentes. 150 adolescentes No, y el otro sería... la población es Los Pero es una adolescentes. variable. El Cerro del Pino. Todos los adolescentes, profe. El Cerro del Pino. el Cerro El Pino. Pues. Población del Cerro El Pino. Todos los adolescentes. Pero yo no sé pues, cuántos son, ¿no? Puede ser 1.500, 800, no lo sé. Muestra Pero 150. de toda esa población, voy a coger ¿cuánto? 150. Muy bien, Zulka, muy bien. 150 adolescentes. Esa sería mi muestra. Zulka, ¿no? Profesor. Listo. Ahora, ¿qué es lo que quiero saber yo de esa población? De esos ¿Qué droga? 150. Las drogas ¿Qué que drogas le consumen. gustan, profe? ¿Qué drogas prefieren? Muy bien, Palacios, las drogas que consumen. Eso es lo que tengo que averiguar, lo que voy a estudiar. Las drogas que consumen. Las drogas que consumen. Esa vendría a ser mi variable. Lo que voy a estudiar, las drogas que consumen. Variable cualitativa, profesor. Y esa es una variable, Cualitativa porque no se Cualitativa. sabe. Ya. variable cualitativa. Cualitativa porque no se sabe. No es que no se sabe, sino que no No, se es que hay puede muchas medir. drogas. Claro, hay muchas No, drogas, profesor. no es así. La variable es cualitativa porque no se puede medir numéricamente. Por ejemplo, ¿qué drogas ilegales conocemos?
marihuana, cocaína, Marihuana, pasta básica, cocaína, cocaína, la pasta pasta básica, el pasta Red básica. Bull, ¿qué más? Y esos, la grifa. esas drogas, la marihuana, la cocaína, ¿se pueden medir numéricamente? No, profesor. No, No, pues por eso es cualitativa, pues, porque no se puede Por medir kilo. numéricamente, porque es una cualidad, una categoría, una característica. ¿Correcto? Ya, esta captura de pantalla se va a su WhatsApp. Topografía, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Segundo ciclo. Ya, muy bien. Entonces, miren, vamos con el siguiente ejemplo. A ver. Dice, se desea estudiar la opinión de 600 estudiantes del IESFA sobre la calidad del servicio en el kiosco de fotocopiado el año 2019, para lo cual se hizo la entrevista a los 80 estudiantes del quinto ciclo. Pregunta, ¿cuál sería la población? 600 estudiantes del IES. Del IES. Los 600 estudiantes del IES. 600 Pérez estudiantes de las García. Fuerzas Armadas. Claro, Pérez García, Pérez pues, García. 600 estudiantes del IES. 600 estudiantes del IESFA. pues. Esa es la población, Pérez García. Sí, profe. Listo. ¿Y cuál sería la muestra? 80 estudiantes. La Chagua. entrevista de los 80 estudiantes. Chagua, muy bien. 80 estudiantes. Sí, profe. Del Los quinto 80 ciclo. estudiantes 80 estudiantes del quinto ciclo. del quinto ciclo. Muy bien. Ahora, Y la variable sería ¿qué quiero saber de ellos? La calidad de servicio, profe. la calidad del La servicio del kiosco calidad del fotocopiado servicio en el del año kiosco de 2019. fotocopiado. Claro, la calidad del Claro, servicio de fotocopiado. Eso es lo que voy a estudiar yo. Voy a hacer la entrevista a esos 80 estudiantes para preguntarle cuál ha sido la calidad. ¿Ha sido excelente, muy buena, buena, regular, mala? Y esa es una variable es una variable Cualitativa. Cualitativa, profe. cualitativa. Muy bien, cualitativa, profe. porque lo excelente, lo bueno, lo malo, lo regular, no tiene un número del que lo pueda yo clasificar, ¿no? R. No tiene una medición numérica. No es como la edad, el peso, ¿no? Que sí son medidas numéricas. A ver, la siguiente. Los trabajadores de la Municipalidad del RIMAC, profesor. A ver, mire, se desea conocer la opinión de los trabajadores de la Municipalidad del RIMAC ante el aumento de la canasta familiar de los alimentos en el año 2021. Los La pregunta trabajadores es- de la Municipalidad del Los RIMAC. trabajadores de la Municipalidad Todos de los Lima. trabajadores Todos los trabajadores de la Todos. Municipalidad del RIMAC. de la Municipalidad del RIMAC. La pregunta es, ¿cuál sería la muestra? Canasta básica familiar, profe. Mismo, profesor. ¿Ah? Sería, Sí, el mismo, El profesor. aumento de canasta básica familiar. la muestra es, también son todos los trabajadores. Los trabajadores de RIMAC. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que una muestra también puede ser, perdón, una población también puede ser la muestra. ¿Cuándo una población también puede ser la muestra? Cuando la población es pequeña. O sea, ya no necesito sacar un poco porque ya puedo yo trabajar con esa población, porque es pequeña, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Una población también puede ser la muestra cuando la población es pequeña. Ahora, ¿qué deseo saber yo de estas personas? ¿Profe? ¿Qué deseo saber? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué les voy a preguntar a los trabajadores de la Municipalidad de RIMAC? La opinión, Profesor. profe, la del opinión, aumento del profesor, ¿Sobre sobre el qué? aumento de la canasta. El La aumento, Aumento de la básica canasta familiar. básica familiar de los alimentos. claro, el aumento de la canasta básica familiar. Su opinión, ¿no? Ha sido el aumento de la canasta básica familiar. Esa vendría a ser mi variable. Y miren, ustedes a diario estamos viendo que los productos están subiendo, ¿no? ¿Y esa información qué es? ¿Cómo nos dan esa información? ¿Numérica o no numérica?
Numérica, profe. Numérica, profe. Numérica, por lo tanto es una variable Cuantitativa. cuantitativa. Ahora, Claro, la pregunta es, ¿discreta o continua? Continua, profe, continua. Continua. Sería continua, profe, porque tanto suben los precios. No, Claro, pero profe. ¿saben por qué es continua? Porque es un ¿Por número qué? inexacto. Por ejemplo, miren, le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Hoy día el kilo de pollo estaba a 10 soles. Sin Ya. embargo, en el aumento de la canasta básica, el pollo dice que ha subido un 13%. Entonces, el 13% de 10 es 1.30. O sea, en realidad el pollo costó hoy día 11 soles 30. Ahora, 11.30 ¿es una cifra exacta o inexacta? Exacta. Exacto, Inexacta. profe. Lo mismo pasa con el resto de los productos de la canasta básica familiar. Por lo tanto, el aumento de la canasta básica familiar es una variable cuantitativa continua, porque sus alzas o sus aumentos son en porcentaje que vendrían a ser números decimales. Ya. Ojo, no se olviden de analizar bien la información y ustedes tienen que aterrizarlo a la realidad que estamos viviendo para que lo puedan entender mejor. ¿Correcto? Sí, profe. A ver, miren. Dice, se quiere conocer el volumen de tránsito vehicular en la avenida Tupac Amaru los sábados por la mañana, para lo cual se coloca una persona de 8 a 10 de la mañana en la esquina de la avenida Javis y Tupac Amaru. La pregunta sería, ¿cuál es la población? La población sería todos los carros que pasan por la... El tránsito vehicular, Tránsito vehicular, sí, porque dice que se quiere conocer. en la Sería tránsito avenida Tupac vehicular Amaru, los sábados por la mañana. los días sábados. Los días sábados por la mañana. Muestra, se coloca una persona de 8 a 10 de la mañana. Claro, la muestra sería esas 2 horas, pues, ¿no? Sí. Toda la mañana, bueno, no. Solamente de 8 a 10. De 8 La a 10. muestra, De 8 a 10 de la mañana. tránsito vehicular de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Del día sábado. Y la variable sería en la esquina de... ¿Qué es la variable? O sea, ¿qué quiero saber yo en esas 2 horas? ¿Qué cosa voy a averiguar? El volumen del tránsito. El volumen de Muy bien, tránsito. Venancio, muy bien, Venancio. El volumen del tránsito vehicular. O sea, ¿cuántos carros han pasado pues, en esas 2 horas? Sería variable cualitativa e indefinida. Y yo sabiendo cuántos autos han pasado en esas 2 horas, yo lo puedo proyectar a toda la mañana. O lo puedo proyectar a todo el sábado, a las 24 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso me va a servir a mí para poder predecirlo. ¿Cuántos carros pueden pasar todo un sábado? Solamente contando los que han pasado en esas 2 horas. Ahora, en esas 2 horas pueden haber pasado 1500, 1800, 739, 473, 824. Y esta es una variable cuantitativa. ¿Discreta o continua? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? La cantidad de carros que pasan esas 2 horas. ¿Es una variable cuantitativa discreta o continua? Cuantitativa. Discreta, profesor. Discreta sería el Discreta, profe. Discreta, porque son números exactos. Pues. Número exacto. Claro, los carros son números exactos. Como digo, 700, 544, 895, son números exactos. ¿O está pasando medio carro? No, profe. Profe, pero está pasando una bicicleta, pero también es una unidad pues, entera, ¿no? O media bicicleta está pasando. Profe, y los scooters también es una unidad. Ya, el volumen de tránsito, dice. Se refiere a todos los unidades móviles. A ver. Y acá vamos a determinar el tipo de variable. Determinar el tipo de variable. Listo.
determinar el tipo de variable. Para lo cual voy a llamar uno por uno. Ángelo Vargas. Vargas. Uy, se fue. Ojo, aquel que no contesta, falto. Chagua. Chagua. Presente, profe. Mire la pizarra. El ingreso económico mensual, ¿qué tipo de variable es? Discreta, profe. ¿Me está preguntando? Cualitativa, profe. Cuantitativa, porque el ingreso es un número. ¿Cuánto de ingreso económico tiene usted? Ejemplo, Sueldo mínimo. ¿cuánto es? 9:30, profe. 9:30, profe. Pero usted cobra Sí. 9.30 exacto. No, profe. Continua. O de ahí Es, también te cuenta el seguro y todo eso. es una Es variable salud. cuantitativa continua. ¿Ya? El ingreso económico mensual es una variable cuantitativa continua porque a veces hay que considerar los céntimos. ¿No han visto sus boletas de pago? Bueno, estoy hablando de los que No cobran. están exactos. Claro, por supuesto. Firma. Chagua. Más atento, Chagua. Figueroa. Sí, profesor. Mire la pizarra. Lugar de nacimiento, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. Ni cuantitativa, ni discreta, ni continua. Cualitativa. ¿Dónde nació usted? En Cusco. Ya, ¿y qué número, No es qué un valor número. qué valor numérico tiene el Cusco? No tiene. Por lo tanto, es Cualitativa. que hable la señorita Figueroa. Cualitativa. Cualitativa. El lugar de Profe, y si nacimiento. preguntaba fecha de nacimiento, ahí sí es Por cuantitativa. claro, porque es un número. Ya, profe. R. Ya, más atento, Figueroa. Figueroa, ¿usted está en el Cusco ahorita? No, estoy en Lima. ¿De qué parte del Cusco es, ah? Calca. ¿De dónde? Calca. ¿Usted conoce a la notaria Mary Sánchez? No conozco, que me trajeron acá a ya. 3 meses de nacida, me trajeron a Lima. Ya. Quien te habla es tu paisano. Ya. Así que ponle más interés, ¿ah? Cualquier cosita. Aprobado en el curso. Nada, al contrario, tiene que ocupar el primer puesto. Parada. Ya se embaró ya. Embarada. Ya, Figueroa, ponte mosca. Jayo Legario. Presente, profe, en la mansión de los héroes. Listo. La edad, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. Ahora Discreta. mire, a ver, acá vamos a hacer una observación. La edad se mide en años, meses, días, horas, minutos y segundos. Solo la edad, como tiempo de vida útil o como tiempo de servicio, ¿no? El tiempo se mide en años, meses, días, horas, minutos y segundos. Pero si yo te pregunto cuál es tu edad en años, ¿cuál es tu edad en años, Jayo? 21 años, profesor. 21, esa es una cifra exacta, ahí sí sería discreta. Cuando yo te pregunto la edad, pero en años.
Pero solamente edad es una variable cuantitativa continua porque habla del tiempo de vida. ¿Correcto? Cuando te Sí, digan profe. la edad, Pero normalmente cuando dice edad, profe, en un examen o en algo que tienes que llenar, no pones meses, minutos, días ni segundos, profe, pones de frente tu edad, 21 años. por eso te digo, estamos en estadística. Acá no estamos en el curso de normalmente, estamos en el curso de estadística o en la unidad didáctica de estadística. En estadística, una variable donde te pregunten edad se refiere al tiempo de vida y el tiempo de vida está determinado por años, meses, días, horas, minutos y segundos. Horas, minutos y segundos. Pero si yo te pregunto edad en años, ahí sí es discreta, porque tú me tienes que dar la edad en años. O sea, exacto. Sí, profe, cuantitativa. Ya. Cuantitativa discreta. continua. Continua. Edad nada más. ¿Ya? Muy bien, Jairo. Sí, profe. Ahora mire. Venancio, Presente, profe. el sexo o el género, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa, profe. Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, muy bien. ¿Usted qué género es, ah? Masculino, profe. Muy bien. Figueroa, ¿no? Junior Venancio, ¿no? Venancio. Venancio, ya listo. Siguiente. Laura Silva. Cualitativa, ¿Qué es cualitativa? la religión. La religión, muy bien. La religión es una variable cualitativa. ¿Usted qué religión profesa? Ninguna. ¿Usted es ateo? Sí, ateo. Ya, justamente el ateísmo también es una corriente, pues, una corriente filosófica, ¿no? Y esa no se mide numéricamente, no tiene un valor numérico, ¿no? ¿Es correcto o no? Sí, profe. Así es. Si dirían los miembros de una religión, sí, ahí se podría determinar, pero solamente hablan de la religión. No, la religión son varias religiones, hay un montón de religiones y sectas religiosas, ¿no? Pero esas sectas, esas religiones no se pueden medir numéricamente, a eso se refiere, por eso es que es cualitativa. Muy bien, Laura. El ateo. Ya. Yashak, obispo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira la pizarra. Dice, número de hijos. ¿Qué tipo de variable es? Es el variable estadística cuantitativa discreta, profe. Muy bien, cuantitativa discreta. Porque el número de hijos son números exactos. ¿Usted cuántos hijos tiene? No tengo hijos, profe. Recién. ¿Cuántos Que hermanos no son? sepan. No tengo hermanos, profe. ¡Hala! ¿Cuántos primos tienes? Desconozco, profe. No las conozco. ¿Cómo te llamas? Tampoco sabes. ¿Dónde vives? Ya. Tampoco. Ya listo. Ahí tienen. Él está solo en la vida. Es solo. Así es la vida, pues, ¿qué vamos a hacer? Solo nacimos, profe. Así es. Listo, Orellana. Orellana. Profesor presente. Mire la pizarra. El estado civil, ¿qué tipo de variable es? Estado civil sería cualitativa, profesor. Cualitativa, muy bien, Orellana. Cualitativa. ¿Cuál es su estado civil, ah? Soltero, profesor. Ya, muy bien. Continúe así. Hasta que tenga un trabajo bien definido. Orellana. Peralta. Presente, profesor. Mire la pizarra. El tiempo de servicios. ¿Qué variable es? Es cuantitativo. ¿Ah? Cuantitativa continua. Continua, muy bien, el tiempo.
Porque no especifica si es en años, en meses, en Ahora. días. No te lo especifico. Pero el tiempo es continuo. Muy bien. Ustedes, Peralta, ¿no? Peralta, ya, listo. A ver. Peralta. Pérez García. Presente, profesor. Mire la pizarra. Hora de ingreso al instituto. ¿Qué variable es? Cualitativa, profesor, porque tiene una hora exacta. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, profesor, cuantitativa. Cuantitativa, de cantidad, pues, cantidad, cuantitativa. Discreta. Discreta, porque te estoy preguntando la hora, una hora exacta, ¿no? Muy bien, Pérez García, ¿no? Sí, profe. Siguiente. Sabrina Zulca. Presente, profesor. Mire la pizarra. Centímetros de lluvia en una ciudad durante varios meses. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. Cuantitativa Continua. continua, porque es inexacto. No se sabe, ¿ah? Porque los centímetros, ¿qué son? Son los decimales del metro, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Zulca. Siguiente, Vergara. Presente, profesor, buenas tardes. La velocidad de un automóvil. Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Continua. Ahora, pero si yo te digo en kilómetros por hora, ¿Sería cuantitativa discreta? discreta. ¿Saben por qué le digo? Porque miren, supongamos, pues, Cuantitativa tú discreta. estás a ver, por ejemplo, Vergara, tú estás manejando y yo estoy como copiloto, te pregunto, ¿a cuántos kilómetros vas? Tú vas a ver la aguja del manómetro ahí del velocímetro, vas a decir, estoy yendo a 55 o a 60, porque te estoy preguntando en kilómetros, ¿no? Pero si yo te digo, ¿cuánto es la velocidad? No te estoy especificando la cantidad y tú me puedes marcar hasta con decimales, ¿no? Estoy yendo a 55.8 y ahí sí vendría a ser una cuantitativa continua. En este caso es discreta, ¿por qué? Porque te lo estoy pidiendo específicamente en kilómetros por hora. ¿Correcto? Ya, profe. Muy bien, tu apellido Vergara, ¿no? Hay que analizar eso, jóvenes, ¿ah? Porque es importante que ustedes puedan determinar. ¿Saben por qué les digo esto? Porque ustedes ya a partir del otro ciclo, cuando ya lleven su curso de investigación e innovación tecnológica, ya van a hacer estadística para ir avanzando o haciendo su trabajo de aplicación profesional para su título. Y ahí van a tener que determinar bien las variables con las que van a trabajar en topografía. ¿Correcto? Ya tienen que ir definiendo desde ahorita mismo. Ya. Vergara. Johnny Capsoli Mogollón. Capsoli Mogollón Johnny. Johnny. Se fue Johnny. Ya, aquí no hay llamado. Palacios. Sí, yo. Palacios. Sí, profe, dígame. ¿Ves la pizarra? Sí, sí, la veo, profesor. Ya. Número de billetes de $20 en circulación en Estados Unidos en cada momento. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. Muy bien. ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta, porque los billetes son números exactos. Sí, profe. Un billete, 2 billetes, 100 billetes, 1000 billetes, 10.000, 1.000.000 de billetes. O por ahí hay medio billete que está circulando. No, a menos que esté roto. Claro, pues eso no sirve. Palacios. Sí, profe. ¿A quién no ha llamado? El último que entró, ¿quién es? Capsoli, Palto.
Alonso. Profe. Nifla. ¿Quién Presente, habla? profesor. Nifla, profesor. Capsoli. No me ha llamado. Nifla. ¿A quién? ¿Quién faltó? ¿A quién no llamé? Capsoli. Ya, Capsoli. ¿Está mirando la pizarra? Ya. Número de estudiantes matriculados en una universidad en varios años. Cuantitativa, discreta. Claro, cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, ¿no? Un matriculado, Así mi es, profesor. matriculado. Hay un registro. Muy bien, Capsoli. Bueno, el estudiante Nifla, ¿por qué entra recién a clases, ah? Disculpe, profesor, tenía falta de internet, profesor, y estaba en el trabajo, profesor. Ya, listo, listo. Póngase al día. A usted no le voy a preguntar porque no estaba en clase, recién ha entrado. Sí, profesor, Ya. no se preocupe. Ya, número de acciones vendidas según un día en la bolsa de valores. Variable. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Cuantitativa. profe. Discreta Discreta. continua. Discreta, porque son números exactos las acciones. Temperatura y humedad. Cualitativa. Cuantitativa. ¿Cuánto es su temperatura? Cuantitativa. 36 grados, 36.5, Discreta. 36.4. La temperatura, 36,3, 36,8, 37,2. Cuantitativa continua. Nivel educacional. Cualitativa. Cualitativa. Discreta. Primaria, secundaria. Superior. Estatura. Cuantitativa continua. Continua, claro. Color de ojos. Color de ojos. Cualitativa, profe. Cualitativa. Cualitativa. Ojos negrones, ojos verdes, celestes. Tiempo de servicio. Tiempo de servicios. Cuantitativa. Cuantitativa. Tiempo de servicios. Continua. Tiempo. Continua, Continua, profe. muy bien. Estado civil, opinión pública y Cualitativa. lugar de nacimiento de las personas que viven en Callao. Cualitativa. Cualitativa, profe. Muy bien, muy bien. Consumo de corriente en kilowatts mensuales en un año. Cuantitativa, profe. Discreta o continua. 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 Continua, profe. Si tienen dudas, miren su recibo de luz, vean el consumo de corriente en kilowatts y multiplíquenlo por 12. Número inexacto, decimales. A ver, jóvenes, esto también le voy a mandar a su WhatsApp. Y ahí va su regalito, mejor dicho, su trabajo, mejor dicho, para que puedan ustedes resolverlo hoy día, y van a tener hasta las 17, ¿a qué hora termina la hora? A las 17:30, ¿ya? Hasta las 17:30 van a tener para presentar este trabajo. ¿Correcto? Acá está topografía. Ya está en el WhatsApp del grupo. Pueden ir chequeándolo. ¿Por qué medio le vamos a presentar, profesor? Este trabajo lo mandan al WhatsApp del grupo, al WhatsApp del curso. ¿Ya? Al WhatsApp del curso. Listo, profesor. ¿Ah? Y ahorita lo voy a mostrar. Miren, háganle una captura de pantalla. Ahí está. Dice, clasifica las siguientes variables estadísticas según sean cualitativas, cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. El año de nacimiento, el color de pelo, la profesión, el perímetro y así sucesivamente, desde la A hasta la P. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 variables que ustedes tienen que determinar si es quali o quanti. Y si es quanti, discreta o continua. ¿Correcto, jóvenes? Sí, profesor. Profe, le enviamos a WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp del grupo hasta las 5:30 de la tarde. Ya, profe, A listo. ver, ¿quiénes no han venido? A ver, ¿quiénes han venido? A ver, hoy día he contado a quiénes. Venancio. Chagua. Presente, profe. Venancio presente. Ya.
Presente, profe, Chagua. Ya, Figueroa, Presente. Chinguel, Jayo, Presente, profesor Chinguel, está de servicio. Capsoli, Laura, Presente. Presente, Capsoli. Presente, Capsoli. Laura. ya listo. Nifla, Presente, profesor Nifla. Ortega, Palacios, Peña, Villaca, Presente, profe, yo me llamó ya. Palacios, ¿no? Peña, García, profe. ya, Peralta y Pérez ya están presentes. Villaca, Zulca presente, Vargas Presente, profe. y Vergara. Vargas. Ya listo. Los faltos son Barreto, Chinguel, Ortega y Peña y Pillaca. Profe, Sí, Ortega no tiene red. Chinguel está de servicio. Pillaca está trabajando y Peña tampoco tiene red, profesor. a ver, jóvenes, les explico. El instituto es un instituto tecnológico superior público. Y como somos públicos, nosotros nos sometemos a las reglas y directivas del Ministerio de Educación. En el registro solamente tengo dos condiciones, falto y presente. No hay trabajando de comisión que sin red, no existen esas condiciones. O está falto o está presente. O tardanza, ¿no? En el caso del joven Nifla que entró al final. Profesor. Dime. Bueno, de parte del ingeniero seminario, como delegado, cumplo con informarle. No, está bien. Está bien. No, por eso te digo, no hay ningún problema. Ahora, miren, nosotros tenemos 2 horas, una hora sincrónica, que es esta clase que estamos terminando, y tenemos una hora asincrónica, que es la que va a empezar ahorita para su práctica, ¿no? O sea, el estudiante puede entrar a la sincrónica, o puede practicar en la sincrónica, si es que no tiene red, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Toda esta información que yo les he dado, la diapositiva, los ejercicios, la hoja de información, todo está en la plataforma desde hace 2 semanas. O sea, yo no tengo red, no puedo entrar a clases en forma presencial, o sea, en la red. Entro a la plataforma, me voy a una cabina, descargo todo el material, resuelvo, veo los videos, veo la información y lo puedo mandar a través de la hora asincrónica. Asimismo, debo hacer con mi trabajo semanal, ¿no? ¿Correcto? Entonces yo también valoro eso, pero no habrá estado en clase, pero cumplió con la tarea, ahí lo convalido. Sí, ¿Correcto? profe, pero el Instituto de las Fuerzas Armadas y tenemos compañeros que están en actividad aún y son los que usted ha llamado. Claro, por supuesto, sí entiendo. Por eso le digo, hay varios mecanismos para que los estudiantes puedan salvar esa falta, ¿no? O entrando a la hora sincrónica, bueno, no entrando, sino resolviendo la práctica de la hora sincrónica o haciendo la tarea semanal, ¿no? Pero no asiste a clases, no hace la práctica, no hace la tarea semanal, y siempre está de comisión, siempre está trabajando, siempre está de servicio, yo no puedo hacer más por eso, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Claro, tiene razón, profesor. No, normalmente los que no pueden asistir a la clase o por motivos de conexión, se meten al lado virtual y ven la clase grabada. Y Por ahí ya supuesto. hacen su tarea. Por supuesto. ¿Y eso dónde se refleja? En el envío, pues en la plataforma o si no al WhatsApp del grupo, ¿no? Pero nunca publican nada y se aparecen en la semana 15, se aparecen. ¿Sabe qué? Mi abuelita se fugó con un hippie. Ya vienen con un cuento, ¿no? Con un hippie. ¿Se dan cuenta entonces? Entonces, jóvenes, les comento que este es mi 5º año en el instituto. Yo ya he recorrido un montón y ustedes saben, yo soy militar en retiro. O sea, lo que ustedes van a inventar, yo ya lo inventé hace tiempo. ¿Qué año, profe? ¿Qué año? Sí, profesor, buenas tardes. Se entiende su mensaje, no se preocupe. Gracias. Listo, jóvenes. Muy bien, jovencitos. A trabajar. Entramos en la hora sincrónica con la resolución de la práctica calificada número 2. Listo, jóvenes. Cualquier consulta en el WhatsApp del grupo.